Gloria sea al Señor, mis hermanos. Yo no sé si ustedes están listos, pero yo estoy listo para compartir con ustedes la palabra del Señor. ¿Ustedes están listos para recibirla? Créanme que la palabra que les predico, me la predico a mí mismo antes de compartirla con ustedes. Una de las cosas que me sorprende del Evangelio es precisamente lo que vamos a tratar el día de hoy en nuestra continuación en el libro de los Hechos. Y para ilustrar nada más esta gran verdad sobre la cual se edifica la doctrina cristiana y el Evangelio, voy a mencionar la historia que he escuchado acerca de un hombre llamado C.S. Lewis, que quizás ustedes han escuchado de él. C.S. Lewis. Este era un gran teólogo de Inglaterra, y en su momento se juntaron muchas religiones del mundo, muchos representantes, grandes líderes de diferentes religiones del mundo. Estaban reunidos ahí musulmanes, sintoístas, estoicos, budistas, católicos, testigos. Y según dice la historia, aquellas personas se preguntaban qué era lo particular, qué es lo que el distintivo del cristianismo, de la religión del cristianismo. Bueno, entonces debatían entre una idea y la otra, hasta que finalmente escuchó C.S. Lewis esta conversación y se acercó y les dijo: el distintivo de la iglesia cristiana y del evangelio es la gracia. Todas las religiones del mundo nos hablan de una salvación basada en el mérito humano, pero el evangelio bíblico habla de una salvación meramente por gracia, basada en los méritos no del hombre o del pecador, sino en los méritos de Jesucristo. La vida que Él vivió, la muerte que Él sufrió y la resurrección también que Él experimentó, es ahí donde está anclada nuestra fe y nuestra esperanza. Nada de lo que yo haga suma o resta a la obra completa y soberana de Cristo en la cruz del Calvario. Y es por eso que podemos decir con toda seguridad que aquel que cree en Cristo es una persona que ha pasado de muerte a vida, no que entra en un proceso. Ya pasó, dice Jesús. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida, un hecho completado en su totalidad por la obra de Jesucristo. ¿No es maravilloso eso, hermanos? El tema de la gracia es como un diamante gigante que lo puedes ver de diferentes ángulos. No solamente tiene que ver con el perdón de los pecados, sino con la capacidad que Dios nos imparte para que nosotros podamos vivir una vida que glorifique al Señor, una vida en libertad total del dominio del pecado. Así es que yo quiero llamar la atención sobre este tema, en particular la gracia de Dios, bajo el título Operando en la gracia de Dios. Vaya conmigo por favor al libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 10 al 19. Por favor, esta es una continuación del sermón que expusimos el domingo pasado desde este mismo lugar. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 9, versículo 10. Leeremos del versículo 10 al versículo 19. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria sea al Señor. Hechos 9, 10. Dice la palabra de nuestro Dios: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén.
y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vamos a orar. Mi Dios, venimos ante ti reconociendo que es imposible entender tu palabra desprovistos de la iluminación, de la obra de iluminación de tu Espíritu Santo. Sometemos, oh Dios, a tu palabra cualquier pensamiento, idea o creencia o criterio personal, porque tu palabra es la autoridad máxima para poder conocerte y vivir una vida alineado con tu voluntad. Permítenos, Señor, en esta hora recibir tu palabra con gozo y funcionar y actuar y operar en la dinámica de la gracia que hemos recibido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Quiero abordar el tema de la gracia no como una excusa para cometer todo tipo de actividad contraria a la voluntad de Dios. Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán que participó en un atentado en contra de Hitler, le llamaba a eso la gracia barata. Usar el término de la gracia de Dios para justificar mis pecados es una forma muy astuta del enemigo para usar la palabra de Dios. Quiero hablar más bien de la gracia de Dios como el poder que nos capacita para vivir una vida alineada con su voluntad. Y en específico, porque la vida cristiana tiene muchas facetas, muchas áreas, quiero referirme a este tema en que de la gracia de Dios aplicada en el tema de las relaciones con nuestros hermanos. Y se va a dar cuenta lo que está pasando en este texto. Veremos a un hombre que definitivamente tenía razones suficientes para no querer hacer un bien a una persona que había sido un látigo, una amenaza para la iglesia de Cristo. Pero Dios le mostrará a Ananías que la iglesia no solamente ha recibido la gracia de Dios, sino que Dios le ha comisionado mostrar esa misma gracia a otros. Lo que de gracia recibimos, debemos de darlo también por gracia. Dios le mostrará a Saulo de Tarso que el Cristo que se encontró en el camino, que lo rescató, que lo derribó, que se le reveló por un acto de la misericordia y la gracia de Dios, ese Cristo tiene un pueblo que es la iglesia, que somos nosotros, y que a través de ese pueblo Dios también muestra la gracia al más vil pecador. ¿Pudo restaurar Jesús la vida de Saulo sin la intervención de Ananías? ¿Usted qué cree? ¿Pudo Jesús sanar la ceguera de Saulo sin usar a Ananías? Solamente a través del poder del Espíritu Santo, operando a través de la oración que este hombre hacía delante de Dios. ¿Lo pudo hacer, sí o no? Es interesante, Dios lo pudo hacer, claro que sí. Dios derribó a Saulo de Tarso y lo dejó ciego. Su gloria era tan inmensa, dice que brillaba más fuerte que la luz del sol. Cayó en tierra y quedó ciego por 3 días. No pudo ver, estaba en la oscuridad física, aunque sí
en una completa luz espiritual. Porque este hombre en estos 3 días que no tuvo capacidad para ver la realidad del mundo material, fue cuando pudo comprender la realidad del mundo espiritual. Pero era necesario que este hombre recuperara su vista para los propósitos del reino de Dios. Así es que use su salud para glorificar y exaltar el nombre de Cristo. Porque por esa es una de las razones principales por las cuales Dios restaurará la salud a Saulo de Tarso. Pero una vez más, Dios trabajará en Ananías, que es un representante de la iglesia, y también en un Saulo de Tarso, mostrándole la gracia del Señor a través de su pueblo. En el sermón anterior, Saulo se encontró con Cristo. En este sermón, Saulo se encuentra con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Veamos entonces, en primer lugar, este tema en 3 partes. Vamos a hablar de este tema. 1, la tarea asignada. 2, la tarea cuestionada. Y 3, la tarea completada. En el marco, en el entendimiento, en el contexto de la gracia de Dios. Mire usted, Dios nos llama para mostrar la gracia de Dios a aquellas personas que no merecen gracia. Es ahí donde entra la gracia. Hacer bien a las personas que me han hecho mal. Eso es gracia. De lo contrario, no vives en la dinámica de la gracia. Si solamente haces bien a las personas que bien te hacen, eso no es gracia. Eso es retribución. Porque te hizo bien, tú le haces bien. La gracia entra en vigor cuando usted puede hacer algo de bendición a una persona que ha hecho todo lo posible para destruir su vida, o que simplemente ha cometido alguna falta en contra suya. Y necesitamos gracia en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en la iglesia, en nuestra sociedad. Porque nosotros en nuestra naturaleza no acostumbramos dar gracia. ¿Qué es lo que acostumbramos a ofrecer cuando somos lastimados? Venganza, o demandamos justicia en contra de esas personas. Entonces Dios nos llama a ser un instrumento de la gracia. Vamos a ver cómo la gracia de Dios es cuestionada, y al final cómo la gracia de Dios, o el llamado de Dios a la gracia, es completada o manifestada en la vida de este hombre. Mire usted entonces, en primer lugar, la tarea que Dios le asignó a este hombre. El llamado para ser un instrumento de la gracia del Señor. Dios escoge a un hombre bajo amenaza para sanar al hombre que había estado amenazando a la iglesia en los últimos años. Mire lo que dice la palabra del Señor, por favor, ahí en el versículo 10. Dice la palabra del Señor: había entonces en Damasco, escuche bien, en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Cómo Dios está coordinando todas las cosas para llevar a cabo sus planes. Que usted esté aquí en este lugar el día de hoy es precisamente muestra de que Dios quiere hacer algo y está tratando en su vida. Las cosas no pasan por casualidad. Tenemos entonces a un Saulo que ora, y a quien Dios le muestra en una visión que un hombre llamado Ananías entraba hasta donde estaba él, imponía sus manos y él recobraba la vista. Dios ya lo había decretado. Este era un decreto de Dios. Dios ya le había mostrado a Saulo, antes de hablarle a Ananías, Dios le había mostrado a Saulo lo que iba a acontecer. Y esto es como la firma de un decreto del rey, que cuando el rey dice no puedes orar a ningún Dios, esa ley se tiene que cumplir. Es un decreto de Dios. Dios le había mostrado a Saulo cómo Saulo recuperaría su visión. Pero ahora Dios va, el mismo Jesús va y habla directamente con Ananías en otra visión y lo llama a cumplir la tarea. Este es un llamado del Señor. Y le da instrucciones claras. Mire el versículo 11. Les dice exactamente a dónde ir, en qué calle, y le habla precisamente de la casa de Judas. Y allí en casa de Judas
encontrará un hombre llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Hermanos, quizás usted sea la respuesta a la oración de alguien que está clamando a Dios en medio de una crisis, en medio de una necesidad. Pero ¿cuánto estamos listos para decir, Señor, heme aquí, como Ananías? Y en realidad a veces se nos hace fácil decir, heme aquí. El tema es cuando ya está de cerca el desafío. Y yo veo que la gracia te va a desafiar a morir a ti para que la gloria de Dios se manifieste en las demás personas. Vas a tener que negociar o renunciar más bien a muchas cosas a veces en la vida para mostrar la gracia de Cristo. Porque como he dicho, nuestra tendencia no es mostrar gracia, es hacer justicia, es venganza. A los que me han hecho mal, entonces yo le pago el doble. Y así nos movemos, pero el cristianismo se mueve y opera en la dinámica de la gracia. Y entonces Dios llama a este hombre, Ananías. ¿Quién era este hombre? Era un discípulo desconocido, nadie más sabía de Ananías. Era un discípulo bajo amenaza. Recuerde que estaba en Damasco. ¿Y hacia dónde iba Saulo? Iba hacia Damasco. Y a Damasco llegó. ¿Y cuál era el propósito de Saulo al llegar a Damasco? Era buscar en la sinagoga a todos los cristianos que pudiera encontrar y llevarlos presos hacia Jerusalén. Ese era el propósito de Saulo. Y este hombre llamado Ananías entendía muy bien todas estas cosas. Y a este hombre Dios lo está llamando a hacer un bien a aquel que le quiera hacer un mal. Si Dios no llamó, o Jesús no llamó a un Pedro de Jerusalén, no llamó tampoco al apóstol San Juan ni a Jacobo, que eran columnas de la iglesia. Iba a usar a un discípulo desconocido, a una persona que nadie más hubiera conocido si no estuviera aquí escrito por la pluma de San Lucas. Nadie más supiera de Ananías. No supiéramos incluso esta conexión que hubo entre Saulo y Ananías o la iglesia ahí en Damasco, si no fuese a través de este hombre llamado Ananías. Es decir, no tienes que ser un discípulo ni un creyente de renombre, no tienes que ser un gran predicador, un gran maestro. Simplemente tienes que ser un creyente genuino que quieras hacer la voluntad de Dios para que Dios te pueda usar y pueda mostrar su gracia, su favor no merecido a las personas incluso que menos merecen la bendición y la gracia del Señor. No tenemos que ser grandes predicadores ni grandes maestros. Simplemente tenemos que estar alineados con la voluntad y la voz de Dios. Discernir la voluntad de Dios. Y este hombre llamado Ananías entonces recibe esta visión. Él responde rápidamente: heme aquí, Señor, estoy listo para hacer tu voluntad. Y el Señor le da instrucciones y le dice dónde debe de ir, porque he aquí hay un hombre que está orando en ese lugar. Saulo de Tarso era un nombre obviamente que resonaba en la mente de todos los cristianos de aquel entonces. Saulo de Tarso era el látigo de la iglesia. Dice la Biblia en capítulo 8, como en versículo 3, dice que Saulo entraba a las casas, casa por casa, y asolaba a la iglesia y arrastraba a los cristianos y los llevaba presos, prisioneros, y algunos incluso murieron. El tema es, hermano, Dios está llamando a un hombre que viva bajo este terror, bajo este temor, humanamente hablando. Yo no sé qué nombre resuena en su mente que causa tanto terror y a veces puede despertar el más profundo odio, remordimiento en contra de esa persona. Usted póngase a pensar, este era el hombre llamado Saulo. El texto indica que no solamente le dice quién es, dónde está ubicado, sino que también Dios le dice lo que hará. Dice el versículo 12: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. La misión, la tarea que Dios le está asignando es precisamente sanar, restaurar la capacidad para ver a este hombre. Hasta este momento todo está bien. Y podríamos pensar, Dios nos llama a hacer bien a aquellos que nos han hecho mal. Dios nos llama a ser representantes fieles, porque al mostrar usted gracia a aquella persona que no merece su favor y su bendición, que es la definición más básica de gracia, el favor no merecido, usted se está mostrando como un fiel representante de Cristo aquí en la tierra. Y al final eso es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. ¿A quién te costaría hacerle bien en esta mañana? Tú has entrado por esa puerta
pero yo no sé qué cosas guardas en la puerta de tu corazón. La pregunta es, ¿a quién se te haría bien difícil salir de este lugar para mostrar misericordia, gracia, bondad y hacerle bien a esa persona? Ponte a pensar. ¿Con quién te costaría sentarte a la mesa después de este servicio para disfrutar tu banquete del mediodía del domingo? ¿A quién dejarías fuera en una fiesta de cumpleaños si tuvieras la capacidad de invitar a todos los que tú quieres? Esta persona jamás la invitaría. Y es que la gracia nos desafía. Es decir, y este es el tema, hermano. Es fácil y es dulce recibir la gracia, pero para mostrar gracia tienes que sacrificar muchas cosas en tu vida. Tienes que morir a ti mismo, como dice, renunciar a mi yo, a mi ego humano, a lo que yo quiero, para que Cristo sea mostrado a los pecadores. Amén, hermanos. Y eso es una tarea ardua, difícil. Solamente con la gracia y la ayuda del Señor lo podemos lograr. Pero la tarea asignada por un momento fue una tarea cuestionada. ¿Cómo es posible que yo me acerque a esa persona? El problema no era ir a la calle derecha, entrar a la casa de Judas y sanar a un enfermo. El gran desafío para Ananías y para todo creyente, específicamente en este caso para Ananías, era sanar a Saulo de Tarso. Era hacer bien a Saulo de Tarso. Ese era el gran problema de Ananías. No era caminar, levantarse e ir y entrar a la casa de Judas y sanar enfermos. No. Ese no era el problema de él. A veces tu problema no es hacer bien a las personas. Tú haces bien a muchas personas. Ananías podría hacer bien a muchas personas de su barrio, familiares, compañeros de trabajo, a muchas personas. Pero el problema era hacerle bien a Saulo de Tarso. Yo no sé quién sea el Saulo de Tarso en tu vida ahora mismo. No sé con quién estás luchando, con quién estás lidiando. Y lo único que cuando lidias y te rehusas mostrar gracia y misericordia a aquel que recuerde que por definición de gracia no merece el bien, lo único que hace es simplemente añadir más dolor a tu propia vida. Porque créame, hermano, los mandamientos del Señor, cuando no son obedecidos, siempre traerán consecuencias a nuestra propia vida, aunque lo querramos negar en nuestra vida. Entonces vemos en el texto, en el versículo 13, mire entonces la respuesta de Ananías. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías era la respuesta a la oración de Saulo, pero Ananías no quería ser la respuesta a la oración de Saulo. ¿Por qué tengo que ser yo? Señor, déjame, te voy a contar algo. Si supieras cómo me habló, si supieras lo que me hizo. Mira, te voy a informar porque aparentemente hay algo que se te escapó. Hay algo que tú no sabes, pero yo te voy a ayudar a comprender cómo está la cosa. Resulta que este Saulo de Tarso, dice Ananías, me han dicho, he oído de muchos, no de uno, sino de muchos, acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus propios santos, a tus discípulos allá en Jerusalén? He escuchado tanto daño que ha causado en la iglesia, tantos males, tantas personas llorando. Y yo me imagino que muchos cristianos obviamente eran adultos, eran padres de familia, eran madres. Muchos niños habían quedado llorando quizá, esposos lamentando a sus esposas. Es una persecución en contra de la iglesia. Y muchos eran encarcelados y eran obviamente azotados, y otros incluso eran ejecutados. O sea, ¿cuántas personas pudieron haber sufrido? Y entonces tiene que levantarse el yo de Ananías y le dice a Dios: Dios, discúlpame, pero yo he oído muchas cosas de este hombre. No sé si has considerado lo que esta persona ha hecho. Esta persona no merece abrir los ojos jamás en su vida. Merece morir en la oscuridad y olvidados por todos. ¿Eso es lo que usted desea para alguien? No merece que recupere la vista.
que viva la experiencia triste que han vivido muchos de tus santos. Y no culpo a Ananías. Quizá yo hubiera pensado lo mismo. Quizá usted hubiera pensado lo mismo. Si dice, no, yo no soy tan malo como Ananías. Pregúntese cómo respondemos a las personas que nos han dañado y nos han lastimado. Pero Dios está queriendo mostrarle a Ananías que la gracia que él recibió un día es la gracia que tiene que mostrar a otros también. Por eso Dios no quiso sanar a Saulo directamente, sin intervención de nadie más. Entre otras razones. Porque Dios lo podía hacer, ¿sí o no? Pero Dios quiso usar a Ananías. Y Ananías está aprendiendo grandes lecciones a través de esta experiencia. Y dice entonces Ananías, añade 14, y aún aquí tiene autoridad, es decir, ha venido con un propósito, está aquí con este propósito, Señor. Y el propósito de él es precisamente el mismo. Tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Ha venido a este lugar para hacerle daño a tu pueblo, a los que invocan tu nombre, a los que te adoran. Señor, tienes que considerar estas cosas en esta misión. Y entonces viene la respuesta del Señor. Y dice así la palabra del Señor en el versículo 15. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré. Ananías miraba el pasado de Saulo. Escuche bien. Y por eso la misión no tenía ningún propósito, ningún sentido para Ananías. Jesús, por el contrario, no solamente conocía el pasado, Jesús está más enfocado y más interesado y está viendo el futuro. Y ve en Saulo a un instrumento que él en su bondad y en su misericordia ha escogido para llevar su nombre donde Ananías no podría llevar su nombre, porque Ananías no había sido escogido para esa posición. Saulo haría el trabajo y expandería el evangelio como ningún otro apóstol. Lo usaría por encima de San Pedro, de San Juan, de todos los discípulos que estuvieron a la par de Jesús por 3 años. Dios usaría ese instrumento que muchos consideraban que debería ser un objeto de venganza, sería un vaso de misericordia, a quien Cristo usaría por su gracia. Y esto lo dice así: nosotros somos vengativos, pero Dios dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar. ¿Para qué hizo todo esto? Escuche bien. Para mostrar, dar a conocer, poner delante de nuestros ojos, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen eso? Yo no sé usted, pero para mí este es el corazón del evangelio. Dios hizo todas estas cosas para poner delante de tus ojos, para revelar, para hacer visible la grandeza, las riquezas, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en la persona de Jesucristo, hermano. Esto es precioso, el mensaje de la gracia del evangelio. Pero a veces no vamos a cuestionar la gracia porque nada más miramos el pasado, porque no miramos lo que Dios quiere mostrar, su gracia, pero además los propósitos de Dios en la vida, en este caso, de San Pablo. Y Jesús le dice a Ananías: este es un instrumento escogido para llevar mi nombre. ¿A dónde? A los gentiles, personas no israelitas, es decir, nosotros, como nosotros. Reyes, en realidad Pablo predicó. Usted lee la Biblia en Hechos del 24 al 26, va a encontrar a un San Pablo predicando, por ejemplo, al rey Agripas II, al gobernador Antonio Félix, a Porcio Festo. Personas que Dios le dio la oportunidad a San Pablo, eventualmente San Pablo, para predicar el evangelio. Saulo sería el misionero que llevaría el evangelio por todo el mundo conocido de aquel tiempo.
Porque Dios no mira el pasado, Dios mira el futuro, de lo que Él puede hacer. Dios no mira quién eres hoy, Dios mira lo que serás mañana bajo su dirección. Dios no miró lo que hizo Pablo solamente, Dios miró lo que haría Pablo en el poder del Espíritu Santo. Dios no miró sus errores pasados solamente, Dios miró las obras poderosas que haría el apóstol San Pablo en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que Dios sigue siendo el mismo? ¿Y cuántos creen que Dios sigue haciendo exactamente lo mismo? ¿Y cuántos creen que seguimos siendo como Ananías nosotros? Ya no dijeron amén. Somos distintos a Ananías, nosotros estamos en otro peldaño. Soy peor que Ananías. Deberíamos de decir como San Pablo, palabra fiel y digna de ser recibidas por todos es esta: Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Si no te crees pecador, Jesús no vino por ti. Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, mírenme a mí, yo voy adelante, yo voy dirigiendo a todos los pecadores. Algunos que se quieren poner por encima de los santos, voy delante de los santos. Pablo no decía eso. Pablo decía: yo soy el primero, el más grande de los pecadores. Y no lo decía simplemente para que, wow, qué humildad de San Pablo, sino porque lo creía profundamente en su corazón. Él había estudiado la más profundidad, él había visto la más profundidad, oscuridad que hay en su propio corazón. Y él expuso de una manera brillante el tema precisamente de la depravación del hombre, de la corrupción del hombre, de la inhabilidad e incapacidad humana para conocerla a Dios y hacer la voluntad de Dios. Él fue el que lo expuso. Él sabía, él entendía esa realidad en su propia vida. O mira el capítulo 7 de Romanos. Lo bueno que quiero hacer no hago, sino acabo haciendo el mal que no quiero hacer. Y acaba pronunciando el grito más espiritual para cualquier ser humano que quiera vivir de acuerdo a la voluntad de Dios: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Y la respuesta está en el versículo 8, capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en la iglesia Río de Agua Viva, en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, hermanos. Y una de las cosas que nos guía el Espíritu es hacer personas que muestran gracia a los demás. Pocas veces se parecerá usted a Cristo que cuando usted puede mostrar gracia a aquel que por definición, una vez más, no merece el bien que usted está dispuesto a hacerle. De esta manera, además de guiar Pablo a muchas personas a desarrollar muchas doctrinas cristianas, como Jesús lo usaría, Saulo de Tarso sería un ejemplo para la humanidad de lo que él puede hacer en la vida de un hombre que le dice a Cristo: ¿qué quieres que yo haga? Como lo dijo allá en el capítulo 9, del versículo 1 al versículo 9, en su encuentro con Cristo. Primera Timoteo 1, 13 al 16 dice así: habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿A qué? A misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor, más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Mi hermano, dice Pablo, lo que está diciendo es que Dios me salvó a mí, que soy el más vil pecador, para ser un ejemplo de lo que Él puede hacer con un vil y miserable pecador que fue blasfemo, que fue perseguidor de la iglesia, que hizo a otros incluso blasfemar en contra del nombre de Cristo. Pero a ese hombre Dios lo convirtió precisamente en el instrumento más poderoso de la época neotestamentaria, de los tiempos del Nuevo Testamento. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? Porque si usted y yo estamos de pie, es por la misma gracia y la misericordia de Dios también. Mi hermano,
Es normal, es natural y hasta cierto punto aceptable presentar a Dios nuestra objeción con respeto, y reverencia. Cuando haya algo que nos cueste obedecer, nos cueste entregar, que no hace sentido para nosotros. Pero sobre todo es necesario también confiar en el conocimiento, en el poder, en los planes y en la sabiduría de Dios. Es decir, a veces Dios te va a llamar a hacer y te está llamando en serio a hacer algo, a mostrar gracia a los demás. Y es un llamado honesto del Señor. No es un llamado más. No tomes esta palabra y la tires ahí a la basura o la guardes en tu mochila. Sal corriendo de este lugar y di: ¿a quién puedo mostrar gracia el día de hoy? ¿Cómo puedo revelar la gracia de Dios? El favor que las personas no merecen, pero quiero hacerles bien a pesar de que ellos me han hecho mal. Y yo sé que más de un nombre va a saltar en tu cabeza y en tu corazón, y es por eso que estás recibiendo esta palabra del Señor en esta hora. ¿Cuántos lo creen? Porque la palabra de Dios no es para ser aprendida solamente o memorizada, es para ser vivida, es para ser practicada, para que tu vida sea transformada. No es la intención de Dios que simplemente escuchemos y salgamos de este lugar hablando de un buen sermón o un mal sermón o un largo sermón, sino que nosotros vayamos corriendo y digamos: ¿cómo puedo aplicar la palabra de Dios en mi vida? A veces tendrás objeciones, a veces te costará, pero créeme, como dicen en inglés, no pain, no gain. Hasta que no duela, entonces no estás ganando espiritualmente, no estás progresando espiritualmente. Y hay cosas que simplemente tú las vas a hacer aunque tengas que ir en contra de tu misma voluntad. Pero está en ti la decisión. Mira al final cómo se manifiesta la gracia del Señor. Dice el versículo 17: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Notemos en esta última parte la tarea completada, la tarea concretada. Aquí es donde se manifiesta, se despliega la gracia de Dios, que ha conquistado el corazón de Saulo, ha conquistado también el corazón de Ananías. Y Ananías entonces ha tenido que renunciar a sus objeciones y ha dicho: Señor, tú lo sabes todo, es un instrumento, este hombre es un instrumento en tus manos, no tengo que poner ninguna objeción. Entonces se levanta este hombre, llega a la casa, entra a la casa de Judas, y entonces se acerca a Saulo y llega con estas palabras de bondad y de amor: hermano Saulo, hermano Saulo. No fue rebelde como Jonás. Jonás dijo: no iré a Nínive. ¿Por qué? Porque no se lo merecen. Son hombres pecadores. Que yo sé que Dios, que tú vas a tener misericordia de ellos. Imagínense usted, ¿quién se ha quejado de la misericordia de Dios? Porque ese hombre también quería que Dios derramara su juicio sobre los ninivitas, así como Ananías. Pero este hombre no fue tan duro como Ananías y se doblegó a la misericordia y a la gracia del Señor y a los propósitos que Dios tenía para la vida de San Pablo. Y entonces da estos pasos de fe, y lo primero que le dice es: hermano Saulo. El texto nos muestra la gracia que Dios revela por medio de su iglesia. Ananías está representando a la iglesia, y por eso este pasaje es tan importante, porque conecta a un Saulo de Tarso alcanzado directamente por la mano poderosa de Dios con la vida de la iglesia. Ananías está siendo un representante entonces de nosotros, de la iglesia, y cómo Dios normalmente opera. Dios puede obrar en la intimidad de tu cuarto. Dios puede obrar con una oración que tú hagas. Dios puede tener misericordia y hacer algo en tu vida. Pero por lo general Dios usa medios de gracia, medios humanos. ¿Para qué? Para magnificar su gloria entre la iglesia. Entonces Dios ha querido mostrar su gracia y manifestar su gracia a través de Ananías. La forma más común en cómo Dios obra no es por medio de una luz que atraviese tu camino, aunque lo puede hacer, sino a través de un creyente común y corriente que se atraviesa en tu vida y te da una palabra de fe, una palabra de esperanza. No es a través de un rayo de luz. Hay mucha gente que todo lo hace místico, ¿sabe? Estoy orando a Dios que me revele. Señor, como alguien dijo en el seminario,
Jóvenes, nos preguntó el maestro Abigail Hernández, ¿cómo ustedes entendieron que Dios lo había llamado al seminario para ser pastores? Aquí, unos aquí, otros allá, ¿verdad? Y al final uno dijo, yo un día me levanté y miré en el cielo que decía, las nubes formaban estas letras, SC. Y luego yo entendí que Dios me estaba llamando al ministerio. ¿Qué entendiste? Dios me dijo, sigue a Cristo. Entonces yo vine al seminario. Y al final pues fue un chavo que no abandonó el seminario y abandonó el ministerio. Y entonces contaba el maestro, yo creo que lo que Dios le quiso decir es siembra camotes. Y él no entendió. A veces, honestamente, Dios te puede hablar por visión, por sueño. Yo no soy sesionista en su totalidad, pero creo que la forma más común que Dios usa es a través de creyentes maduros que conocen la palabra de Dios y obviamente a través de las escrituras, que te van a decir la verdad en amor, aunque a veces no te guste. Y es así como Dios obra. Está bien que ores al Señor, que Dios muéstrame, enséñame, pero si hay mandamientos claros que Dios te está mostrando en la palabra de Dios, no tienes que esperar más. Esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que debo de hacer. Estoy orando todavía para pedirle perdón a mi hermano. ¿Cuál orando? ¿Qué es eso? Señor, estoy orando, convénceme, no sé todavía. No. Entiendo que a veces puedas orar, pero a veces esas oraciones, hermano, se convierten en una oración de una semana, de un mes, de un año, de 2 años, 3 años, y se murió el hombre y la mujer, o la mujer, y no le pidió perdón, no le mostró gracia. Todavía está orando el hermano. Entonces, no hagas tan mística la cosa. O sea, sí hay que orar, sí tenemos que someternos, sí tenemos que tener ese lugar secreto en donde nosotros podamos acercarnos al Señor. Pero al final, si la palabra de Dios es clara, esto es lo que hay que hacer, ¿sabe qué? Eso es lo que hay que hacer. No importa lo que yo sienta, o lo que otros piensen, o cómo me trató, o cómo me habló. Esto es lo que Dios dice. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén, hermano. Dice la Biblia que llegó y puso sus manos sobre Saulo. El acercamiento solidario de un Ananías, las manos impuestas sobre Saulo, las manos que Saulo quería atar, son las manos que le dieron libertad de la oscuridad, o a través de las cuales Dios trajo luz a aquel que quería traer oscuridad, tiniebla, y había sembrado el terror, aún en el propio Ananías. Esas manos que Pablo quería atar son las manos que Dios usó al final para mostrarle su amor y su gracia a Saulo de Tarso. ¿No es maravilloso, hermanos? Que tus manos no sean un símbolo o un instrumento de venganza, un instrumento de justicia personal, sino que sean manos laceradas. Porque cuando tienes que mostrar gracia, tienes que clavar tus manos. ¿Sí o no, hermano? Para mostrar gracia. O sea, no vayas literalmente a clavarte tu mano. Digo, Cristo murió en la cruz, sus manos clavadas. ¿Para qué? Para mostrar gracia a los pecadores. Así a veces tus manos que no sean usadas para el mal, ni para vengarte. La venganza es humana. Dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré a cada cual según su obra. Tú muestra gracia y misericordia. Por lo tanto, impone sus manos, las manos que si no hubiera sido por la misericordia de Dios que atraviesa la vida de Saulo, hubieran sido atadas para llevarlo a Jerusalén. Y le dice, hermano Saulo, las palabras amorosas con las cuales es recibido este hombre, que era básicamente el terror más grande de Ananías y de la iglesia. Ya no es un enemigo, ya no es una amenaza, ya no es un problema, ahora es mi hermano. El hombre regenerado, el hombre transformado por el poder de Dios, ya no es una amenaza en su hogar. Ya su esposa puede dormir tranquila toda la noche, sabiendo de que él es un hombre leal, es un hombre fiel. Ya los niños pueden descansar. No necesitan esconderse debajo de la cama o detrás del sillón cuando llega papá borracho, enojado.
listo para maltratar a su familia. Saulo es hermano. Ananías lo entendió así también. Y estuvo Saulo algunos días con los discípulos. La comunión de la iglesia recibe a este pecador. Eso es lo que dice el versículo 19. Estuvo con ellos algunos días. Y cómo Dios sana a este hombre. Ciertamente Saulo merecía vivir en oscuridad por el resto de la eternidad, pero la gracia de Dios superó la maldad de Saulo. Romanos 5:20 dice, porque donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Y al instante le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Abrió sus ojos a un mundo físicamente el mismo. Él era el mismo físicamente. Damasco no había cambiado, pero había un cambio profundo en el corazón de Saulo. Saulo ya no miraba el mundo de la misma manera. Su vida había sido transformada. Estaba en la misma ciudad, delante ahora del primer creyente en Damasco, Ananías. Pero reconoce que Dios ha tenido misericordia de él. Y aunque el mundo era igual, su corazón ya no era el mismo. Y cuando tu corazón ha cambiado, tu vida, tus comportamientos, tu forma de hablar, tus intereses, tus valores, tus sueños, tus metas, todo cambia. Porque interpretas la vida desde la dimensión de la gracia, de la misericordia y de la bondad de Dios. ¿Cómo ha sido grande la misericordia de Dios en tu vida y en mi vida? ¿Sí o no, hermano? Y desde esa posición es que tenemos que trabajar y funcionar y tratar de llevarnos los unos con los otros. En esta mañana Dios quiere mostrarte su gracia, ofreciéndote su perdón primeramente, que es una de las expresiones más grandes de la gracia de Dios. El perdón, que no es una respuesta solamente al arrepentimiento, sino más bien es un perdón ganado en la cruz del Calvario. Esa es la muestra, la expresión más alta de la gracia de Dios. No es en que te sanen, que te dé el trabajo que tú quieres o en las bendiciones materiales que ciertamente tenemos que agradecer. Pero la gracia expresada en su máxima manifestación se encuentra en la cruz del Calvario. Y desde ahí te dice, así como Ananías puso sus manos sobre Saulo, Cristo también puede poner sus manos sobre ti para que seas restaurado, para que tengas vista de verdad y no andes a tientas por el mundo, para que no andes confundido, para que no andes perdido, puedes recibir la vista del Señor. Dios quiere bendecir a aquellos que hemos sido su enemigo, que hemos levantado el puño contra el Dios Todopoderoso, que nos hemos rehusado a escuchar su voz y simplemente seguimos en nuestro camino sin freno por una autopista. Dios nos llama a nosotros también a mostrar la gracia de Cristo a otros hermanos, a otras personas que necesitan la gracia de Dios a través de nosotros. ¿Qué vas a hacer al salir de este lugar? ¿Qué vas a hacer con aquellos hermanos que te han ofendido? ¿Puedes seguir tu camino justificando tu vida, diciéndole al Señor, ¿viste los males que ha hecho? O simplemente puedes decirle al Señor, he recibido tanta gracia de parte tuya, quiero mostrar gracia a los pecadores también. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti en esta hermosa tarde agradecidos por el don de la vida, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por lo bueno que tú has sido con nosotros. Gracias porque no nos has pagado conforme a nuestros actos, sino conforme a la abundante de las riquezas de tu gracia. Nos has mostrado tu amor, nos has resucitado a una nueva vida en Cristo y nos has puesto en este mundo como los embajadores del reino para mostrar gracia a los pecadores. Ahora, oh Dios, queremos asumir el compromiso de mostrar gracia a aquellos que nos han dañado, a aquellos que han sido una amenaza,
aquellos que nos han causado daño o aquellos incluso que han deseado nuestro mal, que puedan recibir de nosotros el bien que viene de ti. Haciendo estas cosas, traeremos gloria a tu nombre y alimentaremos la comunión de los santos. Recibe todo honor, gloria, alabanza. Y si hay alguien a ti que aquí, oh Dios, en este lugar que aún no te conoce, yo te pido que toques su corazón, que cambies profundamente su vida para la gloria de tu nombre. Que así como atravesaste la vida de Saulo, en esta hora, Señor, cualquier persona que necesite un cambio real, profundo, genuino y permanente, oh Padre eterno, ten misericordia de él. Ten misericordia de él o de ella. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.